Nossa. Hola, Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hola a Carlos? todos. muy bien, todo bien, gracias. Bueno, de aquí a poco empezaremos, ¿vale? ¿Quién más está por aquí? Que yo no veo nada porque la que lo está manejando todo es Isadora. Javier, creo que estás mute. Hola, Luis Fernando, ¿qué tal? Sí, hola Vivian, soy acá. Perfecto. Aquí veo 7 participantes, ok. Yo, Javier, Daniel, Ismael, Luis Fernando, ok. Ok. Você está me ouvindo, Isadora? Oi, tô ouvindo todo mundo. Perfeito, muito obrigada. Obrigada. Então, eu acabei de falar com o Ismael, ele falou que ia chegar uns 10 minutinhos tarde, mas como primeiro temos as palavras do Javier e depois temos a apresentação do Luiz Fernando, acho que não vai Ok, ser muito problema, não. ok. Tá certo. Acredito que, Isadora, acredito que ele te enviará a apresentação agora quando ele chegue, tá? Para Tá poder, bem. para você conseguir projetar. Ok. Javier, ¿tú nos escuchas bien? Yo no oigo a Javier. No, no, yo tampoco. Mm, tiene dos, ¿no? Sí, 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 sí que parece que está con dos dispositivos. Hoy que lo estoy intentando. Una pregunta, ¿a mí se me oye bien? Sí, perfecto. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Muchísimas gracias. Encantada. Isadora, pode, por favor, aceitar o José Miguel Piquet, que ele fala que está na porta do Zoom? Sim, tá. Pera. Você pode ir aceitando todo mundo, tá? Pode aceitar? Tá. Sim, pode ir aceitando todo mundo. Eu tenho o Juan que pediu para entrar. Aceitei. Pode ir, pode aceitar. Tá.
o pequeno não apareceu para mim ainda. O pequeno apareceu? Ainda não. Estranho. Vou encaminhar para ele o link. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Buenas. Joan? ¿Qué tal? Hola. Hola, Ismael. Sí, hola, hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, no os oía, disculpa que no he Perfecto, no pasa empezado. nada. Vamos dejando unos minutos para que vaya entrando todo el mundo y en breve Javier ya hará la presentación de boas-vindas. De buenas venidas. Talvez. Boa tarde. Puede Olá, ser. Javier. Olá, Vivian. Olá a todos. Tudo bem, Pedro? Tudo Como bem, vai? você? Bem. ótimo. Que bom Obrigado te- pelo convite. Imagina, o prazer. Prazer é nosso de tê-lo aqui conosco. Vou deixar no mudo, tá? Obrigada. ¿Se me oye ahora? Ahora sí has quitado el mudo, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buena tarde, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Lo he intentado en varias ocasiones, pero veía que tenía silenciado con el mute en la parte superior y ahora que he bajado a la parte inferior ya he logrado activarla. Entonces, ¿me escucháis todos? Sí, perfecto, Sí, alto y nada. claro. Pues que nada, que os quiero enviar un gran abrazo, digo, que era lo que pretendía antes de comenzar la jornada. Luis Fernando, muito obrigado. Muchísimas gracias, muchas mercedes, querido Ismael. Digo, cuántas veces hemos deseado que llegara este momento. Joan, Daniel Mas y por supuesto a Carlos. Espero que todos estéis bien y que vuestras familias también. Y vamos a ver si tenemos hoy esa capacidad de llegar a través de este webinar pues a todas las personas que tienen tanto interés en hablar de tecnología y de inteligencia artificial. Disculpad los cambios de última hora, son como se suele decir, los problemas del directo y también la persecución que desde hace algún tiempo veníamos realizando para celebrar esta jornada tan relevante. A todos los que habéis contribuido con
tantísima generosidad, mi abrazo más entrañable y mi agradecimiento eterno, porque una pequeña organización como la nuestra, que tire hacia adelante, lo hace a través de personas, de colosos como vosotros, que, repito, tenéis la generosidad de poner otra parte muy necesario en el conocimiento y en la cabeza de todos los miembros de la Cámara y otras personas que están invitadas, pues cuál es el last minute sobre hacia dónde yo lo llamaría las megatendencias de la tecnología y de la inteligencia artificial, de la que corren actualmente ríos de tinta y que hay que ir situándola poco a poco para una sociedad que va a distintas velocidades. No, no sé si lo he dicho bien, queridos amigos. Esto no es una introducción porque no, supongo que no hay nadie más que vosotros escuchando, pero es mi forma de sentir este encuentro. Perfecto, muchas gracias, Javier. Si os parece, como ya he visto que hay bastantes conectados, podemos pasar a que Luis Fernando nos haga su presentación. Isadora, te pido por favor si puedes proyectar y le doy la palabra a Luis Fernando. Perfecto. Gracias, Vivian. Gracias, Javier. Bueno, traje una pequeña presentación, pero no es para aburrirlos, es mucho más para hablar un poco del sector, un poco de cómo el sector está visto en Brasil, ¿no? Las posibilidades, las sinergias con España. Creo que todavía no está en la pantalla, pero yo puedo compartirla, no sé si... No, no Luiz, você puedo. consegue compartilhar? Não No, consegue? no, Eu vou compartilhar então, porque você no está numa atividade tengo, aqui no Zoom. sí, no tengo la Certo, habilitación. Está dicho certo. host disabled. Entendo. Pero bueno, siempre yo estaba encargado de la División de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasil. Y siempre me preguntaban, pero por qué vosotros estáis a atraer quizás competidores del área tecnológica para Brasil? Pero la verdad es que en esa área todos ganan. Entonces, cuando traemos una tecnología del extranjero, toda la economía brasileña gana, nos quedamos más competitivos. Y cuando se habla de inteligencia artificial hoy, todos los sectores están involucrados. Todos los sectores, si no están involucrados, van a tener que estar involucrados para no perder competitividad. Y por esto el sector en Brasil está, el gobierno brasileño está preocupado, el sector privado está preocupado con eso, en obtener más tecnologías, en mismo regulamentar el sector, ¿no? Porque hay toda una discusión en el escenario internacional, ¿no? De cómo regular la inteligencia artificial, porque hay muchos beneficios, pero también hay muchos... perfecto, ya está. Ya está. Entonces, bueno, se puede pasar para la segunda diapositiva. Gracias, Isabela. Entonces, ¿cómo está un poco el sector de inteligencia artificial en Brasil? Y está un poco mejor do que parece, quizás de afuera. La próxima pantalla. Perfecto. Fue publicado un reporte por CEPAL, ¿no? La Comisión Económica de América Latina, hace un par de meses atrás, que hizo un ranking de los países latinoamericanos en términos de producción y absorción de inteligencia artificial. Y Brasil era el segundo del ranking, ¿no? Después de Chile. Y obviamente cuando vemos el mercado brasileño, Brasil junto a México son los que producen más tecnología, no más patentes en términos de inteligencia artificial. Hay mucha producción en las universidades brasileñas.
eu pude encontrar esse dado de artículos científicos publicados no campo de inteligência artificial desde hacia 2013 e já há startups actuando no segmento. Hace pouco saiu um reporte que depois vou mostrar que tentou fazer um mapeio dessas startups e onde essas startups estão actuando. E há toda uma preocupação de criar centros de investigação concentrados em inteligência artificial. Então, temos um primeiro que já está em funcionamento, que é uma experiência muito interessante, que depois involucra uma companhia estrangeira, IBM, com o Ministério de Ciência e Tecnologia e a Fundação do Estado de São Paulo, concentrado em inteligência artificial para os sectores de cidades, de agro, de indústria. Pero o que foi interessante nesse reporte foi que o reporte hizo uma avaliação do Brasil e dijo que as fortalezas são a infraestrutura, o capital humano que há em Brasil, em inteligência artificial, a disponibilidade de dados, não, porque estamos falando de um país de 220 milhões de pessoas, e para que a inteligência artificial seja aperfeiçoada e funcione, é necessário dados, não? Eu vejo isso acá no governo, sobretudo no governo de Catalunha, não? Há toda uma preocupação, não, de que o catalão não esteja também involucrado, que se produza coisas em catalão, porque são necessários dados, não? Por isso que em todos os mapas o português está sempre na internet, está aí porque somos muitos, não? E a governança. Obviamente, temos desafios também em termos de infraestrutura, de inversão e da adopção da tecnologia. A próxima diapositiva, Isadora, por favor. Sim, há também pouco foi criada toda uma rede de institutos de investigação em inteligência artificial que fazem projetos com grandes empresas e onde está sendo invertido também recursos públicos. Esses 42 milhões de euros são recursos públicos que são invertidos nesses centros, e são centros que podem ser sócios, não podem ser alianças estratégicas mesmo com startups vindo de Espanha. O próximo. Sim. Então, nesse mapeio, foi um mapeio de startups mais disruptivas, se encontrou várias, 111 que se dedicam para a inteligência artificial. Algumas já estiveram acá em Barcelona, em algumas missões que hicimos, e algumas vão vir para Barcelona no futuro. E o interessante é que, junto com a Câmara, nós podíamos fazer atividades para tentar conectá-las melhor com potenciais sócios espanhóis. Próxima. Perfecto. Y bueno, ese era un poco el mensaje, más que una mensaje de bienvenida, es una mensaje que la inteligencia artificial es bienvenida en Brasil, ¿no? Y quizás tenemos que acercar aún más las startups acá de Cataluña que están involucradas en eso con empresas brasileñas, porque las empresas brasileñas están abiertas para este tipo de alianza. Entonces, esos son los nuestros contactos, así como la Cámara también estamos en esta tarea, ¿no? de conectar, de hacer que los personajes llave, ¿no? se encuentren para que negocios, inversiones, nuevas tecnologías se críen entre nuestros países. Gracias, Javier y Vivian. Muito obrigada, Luiz Fernando. Um abraço grande. Un abrazo. Obrigado, Luis Fernando, por esta introducción tan importante y que habla claramente de los planteamientos que hemos establecido siempre entre el consulado y la Cámara
de favorecer y de primar os encontros, as alianzas entre empresas brasileñas y catalanas. Creo que estamos en un buen momento, tenemos buenos padrinos y sobre todo tenemos grandes empresarios aquí en la Cámara que favorecerán más evidentemente el propio José Miquel Piqué, Carlos Olsen, que constantemente nos dan muestras de que llevan hacia adelante todas las iniciativas que permiten claramente ese mestizaje empresarial, cultural y de todo tipo entre nuestros dos países. Obrigado por tu extraordinaria presentação. Muito obrigada, Javier. Agora a gente vai passar a palavra para Esteve Almiral, da ESAD. Hola, Esteve, buenos días. vale, hola Esteve, ¿qué tal? Encantada de recibirte. ¿Tienes tu presentación lista? ¿La vas a proyectar tú directamente o no Sí, podrás? sí, no, la voy a proyectar yo. La voy a proyectar. Si queréis que comparta la pantalla, lo veréis mejor, pero bueno, No sé, no, no sé si tendrás acceso o no, pero no, no tengo. no tienes. Por eso te decía que había que compartirlo con Isadora. No, me podéis dar acceso, no hace falta compartirlo. Me podéis dar que pueda compartir la pantalla. Pero bueno, si no, la tenéis aquí. Vale, Isadora, se der, por favor, para dar acesso para ela e compartilhar a apresentação dela, eu te agradeço. Lo veréis mejor. Es el único. Veréis lo mismo, pero mejor. Bueno, puedes empezar, Ismael. Muchísimas gracias. Vale, un segundo. Vale, perfecto. Me parece que ahora lo veis todo bien. Perfecto, Bueno, puedes ir para adelante. Pues perfecto. Yo os quería hablar del futuro y os quería hablar de tres disrupciones que me parecen importantes en este futuro que van a pasar. Hemos visto muchas maneras de imaginar el futuro y esta es una que nos viene del cine de los años 30, pero hay muchas diferentes maneras. Entonces, vamos a ver qué futuro o qué disrupciones podemos tener en este futuro que pueden ser interesantes. Os he presentado unas cuantas. La primera, que es esta de aquí, es el tema de Internet generativa. Después iremos a la movilidad. Después nos veremos un poco sobre la realidad virtual y la realidad aumentada. Y finalmente haremos una pequeña reflexión sobre cómo puede ser el futuro. Vayamos a esta primera, Internet generativa. Os quería pasar un vídeo que utilizamos a menudo. Creo que no se oye el vídeo. ¿No? Un segundo. Un segundo. A ver si logramos que... es un tema del Zoom. Isa, tem algum jeito de você ajudar ela para conseguirmos escutar o vídeo? Estou vendo aqui também. Tem alguma coisa que eu posso fazer. Bueno, lo haremos de otra forma. Utilicemos el micrófono. ¿Lo oís hoy? ¿Ahora? ¿Ahora se oye? Yo no lo oigo.
Pero a mí me oís bien, ¿no? A ti perfectamente. Ya. De configuración del... Mm. A lo mejor, Esteve, no tienes dos salidas de voz para poder hacer esto. Lo hago habitualmente. Es una configuración del Zoom Vale. lo hago habitualmente. Una configuración del Zoom que... Las maneras es raro que ahora... Studies would you recommend performing in preclinical for an intratracheal? Perfecto, perfecto. Anna, today I'm planning to discuss about pulmonary fibrosis with you. We do have one company in our portfolio trying to develop a gene therapy for it. What do you think? I think that it is definitely worth exploring gene therapy as a potential treatment for pulmonary fibrosis. There are many unanswered questions about the disease and its causes, so any new approaches that have the potential to help patients suffering from this condition should be investigated further. Great. Have I ever trained you specifically in pulmonary fibrosis? Or have we talked before about this condition? No, we have not specifically discussed about pulmonary fibrosis before. However, I am familiar with the condition and would be happy to talk with you more about it if you have any questions or concerns. Excellent. What safety studies would you recommend performing in preclinical for an intratracheal gene therapy? There are many safety studies that could be performed in preclinical for an intratracheal gene therapy. Possible studies include toxicology studies to assess the potential toxicity of the gene therapy vector and transgene product, pharmacokinetic/pharmacodynamic studies to evaluate how the body clears the gene therapy vector and transgene product, immunogenicity studies to determine whether antibodies are produced against the vector or transgene product, efficacy studies to demonstrate that the proposed dose of gene therapy results in a therapeutic effect. Okay, that was interesting but not technical enough. Give me a list of immunogenicity studies that should be performed in preclinical for a pulmonary fibrosis trial. 1. Antibody production, measured by ELISA or neutralization assay. 2. T cell proliferation, in vitro assay using lymphocytes from the animal species being studied.
3. Assessment of cytokine release, e.g., IF and gamma, IL-4, can be measured in cell culture supernatant or by intracellular staining followed by flow cytometry. 4. In vivo assessment of immune response. This could be done using a challenge model with the relevant pathogen, if known, or an adoptive transfer model where immune cells are transferred into naive animals. Of course, for those of you who are a bit technical, you will notice a few things. I will explain later at the end of the video what is my opinion on all this, but it was indeed an interesting answer. Anna, what percentage of cells do we need to transfect for a pulmonary fibrosis therapy to be effective? There is no known answer to this question. Fair enough. Anna, today Estás en mute. No te escuchamos ahora a ti. Todavía no. ¿Me oís bien ahora? Perfecto. Ahora me oís bien. Bueno, poco a poco iremos solucionando todas las cosas. Esto es una versión que estaba previsto en otro sitio. Ha habido muchos cambios, muy rápido. Esto es una versión de GPT 3.5 de hace un año y esto es un vídeo que se hizo inyectando con personajes virtuales. Supongo que todos habéis visto la capacidad de GPT 3.5 y de 4.5 resolver test que son test de los más complejos que existen en el planeta. Pero es una... Esteve, no se oye. Bueno, pues vamos a pasar el vídeo, tampoco pasa nada. Esto es una de las capacidades, es una foto interesante que se ha utilizado mucho en inteligencia artificial a lo largo de los años. Se ha utilizado y se utilizaba especialmente para ver cuando la inteligencia artificial sea capaz de entender esta foto, entonces estaremos en otro nivel, ¿no? Y esto es Bing, esto no es ChatGPT, esto es Bing. Como veis, la foto es simplemente, pues hay un señor que es Martin Buckman, que es Marvin Nicholson, y entonces está Obama y le hace la broma en una báscula de hacer que pese más, ¿no? Veamos la descripción que nos da Bing de esta foto de manera automática. The photo shows President Barack Obama putting his toe on a scale as the White House Trip Director Martin Nicholson weighs himself. Hasta aquí es una descripción que no tiene mayor historia. The photo was taken in a local home at the University of Texas, Austin, on August 9, 2010. Esto es algo pues conocido. Veamos la siguiente parte. The photo is funny because President Obama is secretly adding weight to Nicholson's scale, making him think that he is heavier than he really is. This is a prank, etc. Esta es la parte que este nuevo tipo de inteligencia artificial ha añadido. ¿No? Veamos otro caso, ¿no? Esto es simplemente una foto de los alimentos que tienes en el frigorífico y pedirle al ChatGPT que haga recetas sobre estos alimentos. Y estas son las recetas que hace, que te propone, ¿no? Una fruit salad, una cheese omelette, un ham and cheese sandwich, un fruit smoothie, etc. Solo a partir de la foto. Es decir, estamos a un punto diferente. Un punto tan diferente como que ha hecho que
empresas o consultores como PwC empiezan a utilizarlo para sus labores internas. En el caso de PwC es para temas legales, o como Bain para temas de consultoría, y consigan rendimientos de un 20% superior en muchos casos, lo cual es ciertamente interesante, ¿no? ¿Lo oís ahora o no? No. En fin, pues, bueno, vamos a pasar el vídeo, porque si no... Sí. Debería... ¿Ahora lo oís? No. Eso. Sigamos en vídeo, no hay mayor problema. Estos son, probablemente estáis familiarizados ya con todos los temas que tenemos alrededor de ChatGPT. Otra revolución interesante nos va a venir a partir de la movilidad. La revolución de la movilidad es algo que está empezando. Es algo que no tenemos aún de una forma tan evidente, ¿no? De hecho, los robotaxis empezaron... todo el tema del self-driving car empezó hacia el 2004, pero los robotaxis empezaron en el 2015. En 2015 ya teníamos en Austin los de Google, Waymo, haciendo robotaxis. En 2017 estuvieron en Phoenix y a partir de 2022 operan en San Francisco. También Cruise opera en San Francisco de manera... Y este es un robotaxi de Waymo, pero bueno, podemos ver, aquí tenemos otro de Cruise, que operan desde hace tiempo, ¿no? Han pasado algunas cosas interesantes recientemente, ¿no? Las cosas interesantes que han pasado es, bueno, Cruise ha empezado a producir coches sin volante, y este es el primer prototipo, el primer coche de Cruise que va a hacer sin volante. La idea es que expandir todo este servicio de robotaxis a muchas de las ciudades americanas y algunas ciudades japonesas. Esto es un tema de Cruise. Esto es Cruise es General Motors y este es el prototipo que están produciendo. Y no solo es General Motors, esto es Amazon, esto es Thoughts. Y Thoughts de Amazon tienen más o menos la misma idea, ¿no? Y bueno, aquí tenéis un poco cuál es el prototipo de Thoughts en Amazon. Y dos cosas interesantes han pasado. Primero, que en San Francisco los robotaxis ya pueden operar 24/7, es decir, todos los días del año, todas las horas y pueden operar cobrando, cosa que hasta ahora no funcionaba. Y la segunda cosa que es muy interesante es que ya tienen la aprobación para construir coches sin volante. Y entonces veremos, empezaremos a ver ya todos estos coches sin volante, que es los prototipos que veíamos ahora, ¿no? De hecho, se piensa que el mercado global de robotaxis tendrá más o menos este tamaño, que este es un tamaño de 45.7 billones de dólares en 2030. Es decir, se espera que este mercado sea varias veces suyo. Es decir, un mercado importante. Esto no es solo en el tema de robotaxis, también está en el tema de paquetería, en diferentes formas, también está en el tema de camiones, otro ya funciona en algunas pequeñas. Y veamos el funcionamiento de la razón económica que está detrás. Si vemos el coste por milla de un coche a precios constantes, en este caso es precios del 2020, veremos que durante casi 100 años se ha mantenido constante. Y el precio por milla ha estado alrededor de $0,70 por milla. Y se ha mantenido constante. Con robotaxis, directamente lo dividimos por 3, este coste por milla. Y esta es la razón económica por la cual se está empujando tanto este tipo de mercado, ¿no? Es una segunda transformación. La tercera transformación interesante es la transformación de la realidad aumentada, de la realidad virtual. Seguro, igual no estáis viendo, no estáis oyendo el sonido. En este vídeo no es importante el sonido. Aquí lo que veis es un vídeo de Carnegie Mellon, en donde se utiliza para estudiantes de primero de anatomía, y en donde hay un curso de anatomía pues hecho con la realidad aumentada.
en donde los estudiantes pueden ver las diferentes partes del cuerpo y pueden seguirlo. Anatomía 1 es uno de estos cursos básicos que se dan en medicina y que da pues, casi todo el mundo, ¿no? El hecho de poder dar estos cursos con este nivel de precisión, claro, añade cosas que difícilmente serían posibles obtener de cualquier otra forma y las añade, además, a un coste marginal prácticamente cero para todo el conjunto de estudiantes que puedas hacer, ¿no? Este es el Clipper and Cleaning, que es lo que hacen. Esto es un proyecto que se hizo en combinación con Microsoft y que está activo desde hace bastante tiempo, ¿no? Claro, las gafas de Apple, las Vision Pro, pues están en esa dirección. Aquí vemos algo parecido. Aquí vemos cómo esta realidad aumentada se puede utilizar en el mundo de la industria. En concreto, en Barcelona, por ejemplo, uno de los sitios donde se está empezando a utilizar esta tecnología es HP. HP, como sabéis, hacen impresoras de gran formato en 3D y dan servicio a la mayor parte de Middle East, Turquía, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, es mucho más sencillo enviar las piezas y pedirle a la gente que se ponga las gafas para reparar esa impresora que enviar un equipo a repararlas. El coste es absolutamente diferente, y también la formación. Estos son los elementos que estamos viendo en esta parte de realidad aumentada, ¿no? Bueno, estos son tres disrupciones diferentes que nos van a ir hacia un futuro que hemos imaginado de muchas maneras diferentes, ¿no? Vamos a hablar por un momento del futuro. A veces cuando hablamos de crecimiento pensamos que el crecimiento es algo que ha existido durante toda la historia de la humanidad. Estos son datos de Inglaterra porque son de los pocos datos, de los pocos países en donde tenemos datos extensos, ¿no? Pero no es verdad. Durante casi 1000 años, hasta cerca de 1820, el crecimiento de la humanidad fue menor del 0,7%. Era algo muy bajo. Fue algo muy, muy bajo. Es a partir de 1820, la Revolución Industrial, en donde esto empieza a despegar. Pero en esta área de aquí, esta área que va de 1820 a lo que sería 1900, etc., no penséis que el crecimiento fue muy alto. El crecimiento fue alrededor de 1,7. Es decir, un crecimiento absolutamente muy alto con relación al crecimiento anterior, pero un crecimiento muy, muy bajo. Es a partir de ahí en donde empieza a despegar. Por lo tanto, el tema del crecimiento es algo que hay que matizar. ¿Cómo ha funcionado con los países? Si vemos, aquí tenemos un gráfico de GDP per cápita, y un poco la sensación que nos da, o la sensación que da desde fuera, es una sensación de convergencia. Y esta es la realidad. Es decir, si en vez de GDP por cápita fuese esperanza de vida, probablemente nos creeríamos que es el mismo gráfico, porque tenemos esa misma sensación de convergencia en la esperanza de vida en los diferentes países del mundo, ¿no? Si lo vemos con una cierta perspectiva, pues esta sensación de convergencia es aún más evidente, ¿no? Como algunos países tardan más, otros países tardan menos, pero bueno, al final estamos en una misma dirección desde hace como bastante tiempo. Lo que pasa es que en algunos crecer es importante y en algunos sitios es particularmente más importante. En Europa una de las cosas que tenemos y que hablamos desde hace decenios es la European Paradox. Y la European Paradox es algo relativamente sencillo. Europa es líder en investigación, pero no lo es en innovación. ¿Cómo es posible que un país sea, una región del mundo sea líder en investigación, pero no sea líder en innovación? Y esta es la última pregunta que yo quería hacer, que yo quería presentaros. En esto de la innovación hay tres elementos básicos. Utilicemos un Lego. Un primer elemento son las capacidades. Es decir, necesitas técnicos, necesitas doctorandos, necesitas que existan una serie de capacidades importantes, ¿no? Un segundo elemento es la recombinación de estas capacidades. A partir de la recombinación de estas capacidades tienes el elemento bruto para hacer innovación. Y el tercer elemento es la adopción. La innovación aparece cuando estas propuestas que se han recombinado son adoptadas por las empresas y se convierten en productos, en servicios de los cuales puedes capturar valor y proporcionar valor a la gente. ¿Qué ha pasado con estos tres elementos? Bueno, en el caso de las capacidades, una de las cosas más evidentes de estos últimos decenios es que la ciencia es global y es libre para todo el mundo. Entonces, claro, o estás en la punta del iceberg
o realmente no es tan interesante porque es algo que es libre y global. Ya no estamos en el siglo XVIII donde tenías que ir a las universidades para saber determinadas cosas. Estas cosas, aunque sean muy especializadas, están disponibles en Internet. ¿Qué ha pasado con la recombinación? La recombinación es diferente de la ciencia global. No es algo que sea global y todo libre, depende del ecosistema en donde estés. Y entonces tienes que estar conectado, tienes que tener las capacidades para hacer que estas capacidades de aquí se conviertan en innovación. Y la innovación es un tema que depende de la sociedad y depende de la demanda. Es decir, en Europa una de las cosas que le pasa habitualmente es que crea una gran ciencia, pero no tiene el ecosistema para transformar esta ciencia en innovación. Y por lo tanto, como esa ciencia es global y libre, hay otros que la transforman en innovación. Estados Unidos, China, etc. Porque es global y libre. Por lo tanto, se transforma en donde exista ese ecosistema y se adopta en donde exista ese ecosistema. Cada vez que pensamos en innovación, muchas veces pensamos en capacidades. Es interesante empezar a pensar en tener el ecosistema para recombinar estas capacidades y aterrizarlas y en la adopción por parte de nuestras empresas, porque la innovación está aquí y la invención, la ciencia está allí. Si lo vemos así, lo vemos en un diagrama circular, veremos además pues, cuáles son las sinergias que existen entre todos estos elementos y cómo estas sinergias pueden ser importantes. Esto hace que tengamos economías de aglomeración, que la innovación aparece en diferentes sitios del mundo y se localiza, porque hay ese ecosistema para recombinar cosas, ¿no? Y la adopción, que hablábamos hace un segundo, también es algo muy importante. ¿Por qué? Fijémonos en estos gráficos, ¿no? Miremos el gap entre las empresas frontera y las empresas menos productivas. Y vemos que es un gap muy importante. Estas son empresas que han adoptado las tecnologías y estas no. Si vamos a servicios, en vez de la industria manufacturera, que siempre tiene la industria que hace cosas físicas, siempre tiene más constraints, siempre tiene... si vamos a servicios, veremos aún más este gráfico, veremos cómo las industrias fronteras están más alejadas de las industrias de las industrias que no están situadas en la frontera. Esto obviamente es un continuo. Y no hay unas industrias frontera y unas industrias no frontera. Hay un conjunto de industrias en donde, si vemos los que no adoptan la tecnología, están en una situación casi plana en cuanto a productividad. Y si vemos los que son capaces de adoptarla, vemos que su productividad sube mucho. Este aspecto de la adopción es un aspecto fundamental en la innovación. Y es un aspecto que normalmente no se tiene tanto en cuenta. Siempre se tiene en cuenta más la creación de capacidades. Si tenemos buenas universidades, si tenemos grandes doctorados, si hacemos muchos papers, etc. Pero al final la captura de valor depende de esto. Depende de si nuestras industrias son capaces de adoptar la innovación. Veamos cómo es ese mundo que nos viene. Es un mundo de adopción, y el mundo de adopción quiere decir, bueno, nuestras industrias tienen robots para poder fabricar y aumentar la productividad. Aquí vemos la situación de los diferentes países y dónde está Europa en esta situación. Y también es un mundo con mucha menos gente, con empresas mucho más pequeñas. Y este es un gráfico de el número de empleados que necesitas para generar 1 millón de revenue. Y vemos cómo esto ha ido descendiendo desde los 90 al 2020 de una manera impresionante. Va a descender aún más a partir de la Internet, de la inteligencia artificial generativa. Es decir, tenemos un mundo en donde vamos a necesitar mucho más empresas porque esas empresas van a ser mucho más pequeñas. Eso quiere decir que el entrepreneurship es algo muy, muy importante. También es un mundo en donde vamos a ver cómo las tareas cambian. Y esto no es nuevo. Esto es lo que pasó cuando hubo las hojas de cálculo. Cuando empezaron las hojas de cálculo, los programas de contabilidad, pues bueno, pasó básicamente esto, ¿no? Que los contables bajaron. Cada día había menos contables porque no necesitabas tantos contables, pero en cambio los analistas financieros, management, etcétera, subieron.
porque de esos podías hacer muchas más cosas que antes de las hojas de cálculo no podías ni soñar. Lo mismo veremos con la Internet generativa. Bueno, hemos visto 3 grandes tendencias y cómo estas pueden afectar al futuro, ¿no? Yo os quería hacer una última reflexión, muy corta solo, ¿no? A veces pensamos que el futuro tarda mucho, que todo va a tardar mucho y que todo es muy lento, ¿no? Veamos esta pequeña reflexión. Esto es en 1900. Esto es Nueva York y la Quinta Avenida. En 1900, en Nueva York, en la Quinta Avenida, solo había un coche. Era este. Los demás eran coches de caballos. Si os fijáis, todos eran coches de caballos. Los edificios aún los podéis reconocer ahora si pasáis por la Quinta Avenida, ¿no? 13 años después, solo 13 años después, 1913. Aproximadamente el mismo sitio, un poco más abajo, pero bueno, no tengo la foto exacta del mismo sitio, esto es un poco más abajo, pero es la Quinta Avenida, es Nueva York. Y bueno, ¿cuántos coches de caballos hay? Uno. Este es el único coche de caballos que queda en la Quinta Avenida. Han pasado 13 años. En 13 años no solo se han construido los coches, se ha asfaltado la calle, ha habido gasolineras, ha habido mecánicos, etcétera, etcétera. Y todo esto pasó en el 1900. Fijaos en la gran diferencia entre unos y los otros. Entre la gran diferencia y el paso, este pequeño paso de solo 13 años. Es decir, el futuro a veces puede ir muy deprisa. El futuro a veces nos puede atropellar. Muy obrigado. Estimado Esteban, millones de gracias por traernos un futuro que ya es presente a la Cámara. Gracias por la capacidad para transmitir también. Desgraciadamente hay veces que la tecnología también nos juega malas pasadas, se adapta poco quizás por las infraestructuras o por alguna, perdón, por alguna otra razón, pero evidentemente tu capacidad didáctica ha situado a la perfección qué nos espera. El factor tiempo se ha roto por completo hace tiempo, y valga la redundancia, y vivimos un proceso de aceleración que lo único que, tal y como tú lo has dibujado a través de las capacidades, de las recombinaciones y de las adopciones, pues este mundo en el que algunos de nosotros ya somos más analógicos que digitales, tendremos que incorporar una nueva, no sé si decir, ilusión y adaptación a ese cambio tan estratosférico. Lo has dibujado maravillosamente, y espero que todos los socios de la Cámara, de esta Cámara donde tienes tu casa ahora y siempre, pues hayan valorado esa puesta en escena maravillosa que has hecho. Muito obrigado por a tua presença y por a tua amabilidad allí. En nombre de todos, un grandísimo abrazo. Muito obrigado. Muchas gracias, Esteve. Buenas tardes. Bueno, ahora pasamos al segundo bloque. El segundo bloque lo va a moderar Josep Miquel Piqué. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Muy bien. He tenido que utilizar al final, he tenido también sistemas de tecnología del ordenador de mi esposa, pero en cualquier caso siempre va bien. Ahí está. Venga, adelante. Como dicen en Brasil, acontece. No hay problema nada. Entonces, presentaremos a Carlos Pujanet de Verbio, de la empresa Verbio. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado. Encantada de saludarte. También tendremos con nosotros en este segundo bloque a Ismael Colomina, de Geonumerics. Hola, Ismael. Buenas tardes. Ismael, ¿me oyes? No sé si Ismael... Sí, disculpas. Buenas tardes. Aquí estoy. Perfecto, muchas gracias, Ismael.
Y por último, a Daniel Mas, de la empresa FIOS Tecnología. Hola, muy buenas. Un placer. Encantada. Bueno, pues te doy la palabra a ti ahora, Josep. Simplemente, Vivian, factor tiempo, tenemos hasta las 7. Digo, Bueno, si terminamos antes no pasa nada, no te vale, preocupes. vale, perfecto. No, lo digo por la dinamización del tiempo. Bien, Tranquilo. pues voy a compartir, primero de todo, tomando ventaja de la exposición de Esteban Miray. La verdad es que siempre es un placer escucharlo por la estimulación que te da y por la interpretación que te da de la realidad, ¿no? Y efectivamente, la inteligencia artificial está golpeando, y digo golpeando porque es un cambio disruptivo, igual que fue la energía en su momento, igual que fue el vapor, son tecnologías que vienen a instalarse y que van a cambiar radicalmente. Lo que pasa es que aquí, seguramente, lo interesante actualmente de la inteligencia artificial es que se combina con otras tecnologías y, por lo tanto, lo que estamos teniendo es un tsunami tecnológico. Y ese tsunami tecnológico, como siempre, cuando hay un tsunami, quien lo lea bien va a poder surfear en él, quien no lo lea, pues va a desaparecer. Y es muy duro de hacer y muy duro de leer, ¿no? Seguramente si han tenido oportunidad de leer el libro de Jeremy Rifkin, El fin del trabajo, una de las cosas de la paradoja que hubo cuando Estados Unidos libra la batalla contra la esclavitud, los esclavos van a ser libres, y ese primer día de libertad en la zona sur de Estados Unidos observan cómo una gran máquina cosechaba algodón y, por tanto, su libertad no iban a ser retribuidos, iban a ser sustituidos todos masivamente por máquinas de cosechar algodón que trabajaban como 40 personas. Eso, cuando son trabajos manuales, parece que esto es algo de que, claro, es que no estudian suficiente, y, por tanto, después fuimos viendo cómo la tecnología iba captando trabajos, iba generando de nuevos, pero está claro que ahora los blue collars eran una cosa, pero sobre todo ya son los white collars, ¿no? Es decir, la gente que hemos estado trabajando en la economía o la tecnología, vemos cómo hay cambios de sustitución laboral extraordinarios, y lo estamos viendo estos días en prensa, como divisiones enteras de personas de traducción se han eliminado, sustituidos por inteligencia artificial, o grupos de, como muy bien indicaba Esteban, de consultoras o de abogados están utilizando la inteligencia artificial para hacer documentos que, al final, a partir de información que tienen, pueden realmente escribir mucho mejor que no tener muchos becarios haciendo un trabajo de scouting de información, o muchas personas intentando redactar un texto mínimamente bien redactado. Digo esto porque el paradigma, que lo ha planteado muy bien Esteban, es de la investigación a la innovación, y es de cómo este tsunami tecnológico, en este caso la inteligencia artificial, y aprovecho para decir que la Cámara de Comercio pone sobre la mesa un tema no solo relevante, sino pone un tema impactante. Pero un segundo. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Es en este caso que empezaríamos a ver que hemos de estar preparados primero para tener tecnologías de inteligencia artificial, porque esto no va solo de aplicación, va de generación. Como hoy comentaba Esteban, la paradoja europea es que tenemos gran capacidad de desarrollar ciencia y tecnología, pero déjame ver, voy a incorporar aquí otra paradoja, que es la paradoja brasileño-catalana, porque si les dijera qué universidad es la top entre Brasil y Cataluña, ¿cuál se atreverían a decir que es? Y digo Brasil y Cataluña, podría decir Brasil y España, me quedaría igual. La Universidad de Sao Paulo. Universidad de Sao Paulo es la número 1 del ranking entre Brasil y España, Brasil y Cataluña. Tenemos que ir al número 2, este es del ranking, está dentro de la Top 100, el número 85. La número 2 es la Universidad de Barcelona, 180, la número 3 es la Universidad Autónoma, 194, pero la número 4, Unicam, la Universidad de Campinas, en el número 220, y el número 5, Universidad Federal de Río de Janeiro, 371, y el número 6, la Universidad Estadual de Paulista, 419. Tenemos que ir a la 7, llegando a la Universidad de Valencia. ¿Por qué manifiesto esto? Porque la paradoja
europea también es la paradoja brasileña. A nivel de investigación tenemos universidades extraordinariamente potentes. De hecho, tan potentes que vemos como San José dos Campos está trabajando ahora con todo el proyecto de Embraer de eVTOL, de lo que van a ser los drones autotripulados con inteligencia artificial para mover personas, los taxis aéreos, o líneas que están trabajando en Porto Alegre, en Rio Grande do Sul, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Federal, también en esa dirección. ¿Por qué manifiesto? Porque no es que haya un gap diferencial, es que estamos corriendo todos, tenemos la misma paradoja, pero como muy bien indicaba Esteba, tenemos que asegurar que esa tecnología se aplique y se aplique en modelos de negocio que alguien esté dispuesto a pagar o que reduzcan costes para incrementar el valor o el beneficio de las organizaciones. Y para ello tenemos 3 ponentes que nos van a hablar de diferentes ámbitos y diferentes miradas sobre cómo aplicar las tecnologías y la inteligencia artificial. Y vamos a hablar primero con Carlos Puiggener, de Verbo, que le voy a dar la palabra para que él mismo se pueda introducir y cómo realmente están la experiencia de Verbio en la inteligencia artificial conversacional. Adelante. Gracias, muchas gracias, José Miquel. Gracias, Esteba. Una presentación súper interesante y súper divertida. Siempre está bien mirarlo y además cuando ponía 1900 y 1913 pensaba y ahora las cosas pasan en una fracción del tiempo, o sea que ahora sería 1900, 1901 o 2023, 2024. Bueno, pues y además muy alineado, ¿no? También como quería explicar un poco la historia de Verbio. Verbio es una historia, digamos, de innovación en universidad. Verbio es un spin-off de la UPC del año 99. Y surgió como un spin-off de la universidad. En aquel momento no se hablaba mucho de inteligencia artificial, se había hablado anteriormente de inteligencia artificial y hubo un momento en el que la inteligencia artificial estuvo muy denostada y no ha sido hasta hace poco con las redes neuronales que ha vuelto a surgir el concepto, ¿no? Y Verbio es una compañía que efectivamente nos dedicamos al Conversational AI, ¿no? ¿Y qué es el Conversational AI? Conversational AI quiere decir Conversational Artificial Intelligence y es básicamente la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial para ser capaces de interactuar con las personas de forma natural. Una máquina que es capaz de interactuar con las personas manteniendo un diálogo de forma completamente natural, ¿no? Hemos visto un ejemplo maravilloso en la presentación en donde se hablaba de una temática concreta, en donde se hablaba de investigación, de desarrollo de fármacos o de unas nuevas líneas de investigación para un tema de enfermedades. Al final, un asistente virtual es alguien que es capaz de responderte. En Verbio nos dedicamos a este ámbito y concretamente nos dedicamos a este ámbito en el punto, nos hemos especializado en el ámbito de la atención al cliente en entornos conversacionales, entornos sobre todo telefónicos. Es decir, a pesar de que la adopción o la presencia de otros canales hace que cada vez más las empresas estén añadiendo canales como WhatsApp, como mensajería para comunicarse con sus clientes, la parte de telefónica sigue siendo una parte fundamental. Siguen habiendo miles y miles de call centers con miles de personas atendiendo tareas pues muy rutinarias, ¿no? He perdido mi tarjeta de crédito, quiero saber dónde está mi pedido o necesito saber cuál es el saldo de mi banco, ¿no? Y la inteligencia artificial conversacional precisamente surge ahí, surge en ese espacio, en el ser capaz de implementar una tecnología que nos permita entender lo que un usuario cuando me llama al call center quiere hacer de forma natural, un sistema que le permita cómo puedo ayudarle y que el sistema sea capaz de entender lo que el usuario quiere hacer entre los centenares de posibilidades que tenga cuando llamamos a nuestro banco o cuando nos llamamos a Amazon para preguntarle dónde está nuestro pedido, y el sistema sea capaz de entenderlo, procesarlo y dar una respuesta. Y esto se hace mediante las tecnologías que precisamente se llaman conversacionales, con un reconocimiento evidentemente de la voz. Con tecnologías de inteligencia artificial se reconoce la voz de aquella persona, se transcribe y a continuación lo que se hace es, se pasa a un sistema que sería como nuestro cerebro,
de procesado de lenguaje que es capaz de entender lo que quiere decir el usuario y de ser capaz de darle una respuesta. Y posteriormente tenemos pues una voz sintética, una voz artificial, que no es una voz de ninguna persona, sino que se genera artificialmente, que es capaz de dar esa respuesta. Y esto es el conjunto de las tecnologías de inteligencia conversacional, y lo que Verbio hace precisamente es implementar estas soluciones con el objetivo principal, entre otras cosas, de reducción de costes. Es decir, hay una parte importante de reducción de costes, pero no solo reducción de costes, ¿no? Luego podemos entrar en más detalle, porque también hay una mejora de la percepción del usuario. Nos permite atender a todos los usuarios en tiempo real, no hay colas de espera, no hay, en estos momentos no podemos atender su llamada, estamos fuera de servicio porque pues, que se ha pasado nuestra ventana de atención, que es de 9 a 5. Es decir, no solo permiten reducir costes, sino que además permiten mejorar la calidad del servicio. Bien, y nos puede permitir, en tu mirada, por tanto, que sería de front office, una ayuda a la internacionalización? Es decir, ¿puede ser también la lógica de los idiomas un mecanismo en el cual, con vuestra tecnología, poder aplicarlo en ese proceso de internacionalización? Sí, hay varios puntos en donde las tecnologías pueden ayudar en este ámbito. Al final, las tecnologías del habla, en primer lugar, son multilingües y por lo tanto hablan cualquier idioma y por lo tanto nos permiten atender a cualquier persona en inglés, en portugués, en español, en japonés, en castellano, en catalán, es decir, en cualquier idioma. Y por lo tanto, cuando estamos pensando en un proceso de internacionalización, lo primero es que debemos ser capaces de soportar otras lenguas con las tecnologías, digamos, conversacionales. Esto puede ser. Lo segundo, como decía antes, es que tienes disponibilidad 24/7. Por lo tanto, si tenemos usuarios en franjas horarias diferentes, si tenemos un servicio, digamos, que nosotros atendemos de 9 a 5, pero fuera de 9 a 5 ya no tenemos gente, podemos seguir atendiéndolo y por lo tanto podemos modular la implantación pues, en función de lo que necesitemos. Evidentemente, como hablaba antes, cuando hacemos un proceso de internalización, la parte de costes es importante y, por lo tanto, el hecho de tener un ahorro de costes significativo, de manejar tareas repetitivas, responder a preguntas frecuentes, permite a los equipos centrarse en tareas mucho más estratégicas pues relacionadas con la tarea del día a día, que no estar pensando en tengo que montar un contact center con 1.500 personas, vamos a ver cómo resuelvo esto. Y además añade una capa, que esto se puede añadir y que es cada vez está más, que es una capa de personalización y sobre todo de seguridad. Es decir, estas tecnologías permiten incorporar tecnologías también basadas en inteligencia artificial, como sistemas biométricos, por ejemplo, basados en voz, que permiten identificar a una persona basada en la voz. Por lo tanto, yo llamo, el sistema me tiene preregistrado como si fuese una huella dactilar, pero con una huella vocal. Me identifica a mí como Carlos, como la persona que estoy interactuando con el sistema, y a partir de ahí es capaz de darme mi saldo bancario sin necesidad de pues, pedirme un PIN. Por lo tanto, son varias cosas. Y a nivel de ejemplos prácticos que se pueden aplicar, pues el más evidente es el de atención al cliente, pero además de esto podemos hacer sistemas pues, de encuestas de satisfacción. Yo acabo de lanzar una campaña y puedo hacer una campaña, digamos, totalmente automatizada, lanzando encuestas de satisfacción, en donde el usuario me puede decir prácticamente lo que quiera, que los sistemas son capaces de procesarlo y categorizarlo. Generación de leads de forma automática, también lo pueden hacer estos sistemas. Y una cosa que también permiten hacer estos sistemas es que, igual que yo pongo un robot escuchando las llamadas, atendiendo las llamadas, puedo poner un robot escuchando las llamadas. Es decir, puedo poner un sistema de inteligencia artificial que escucha las llamadas de mis clientes con mis agentes y es capaz de detectar dónde estamos teniendo o si estamos teniendo problemas con la calidad del servicio. Y por lo tanto, es capaz de detectarme dónde pueden haber problemas. Y por lo tanto, al final ayuda a superar barreras lingüísticas, ayuda a disponibilizar los servicios las 24 horas del día, ayuda a centrar en las cosas importantes y permite añadir capas y funcionalidades que de otra manera seguramente no serían planteables porque implicarían pues, un impacto en recursos humanos pues, muy significativo. Bien. ¿Es fácil implementar esto? ¿Qué complejidad tenemos en esta implementación de soluciones? ¿Es un plug and play o qué requiere?
porque Sí. requiere otra tipología de personas, ¿no?, en la organización para Sí. poder leer, entender la aplicación, enseñar y entrenar la inteligencia artificial. Es uno de los desafíos que tenemos, cómo vamos enseñando, ¿no?, y vamos elaborando con nuestro corpus de conocimiento aquello que va a ser necesario. ¿Cómo ayudáis en esta implementación o qué desafíos hay ahí? Sí, sí, efectivamente. Los roles cambian, ¿no? Hay un evidente tema de sustitución, es decir, es evidente que hay un momento en el que hay una serie de sistemas que sustituyen, pero es verdad que surgen todas otras nuevas necesidades, ¿no? Y hablabas y apuntabas muy bien a la parte de entrenamiento, ¿no? Al final, esto es un proceso que yo diría, además aquí, querría destacar el tema de la adopción, ¿no? Que hablábamos antes. Los laggards se quedan fuera al final, es decir, no podemos pretender hacer ver que esto no está pasando. Es decir, el que está pretendiendo hacer que todo esto no está pasando y que todo esto no está llegando y que todavía no es el momento, cuando llegue el momento, yo creo que estará sobrepasando la ola. Sí. Por tanto, ahí el desafío, y como muy bien dices tú, ¿no?, la innovación, y eso Esteba lo conoce muy bien, es un proceso que no es un objetivo, es un camino continuo, ¿no? Y tú puedes tener experiencias de innovación no exitosas en el sentido de la implementación, pero que te han ayudado a que la organización aprenda a plantearse un desafío, a hacer un piloto, a validarlo y decir ahí si escala o no escala, y por tanto tener como entrenar a la organización para ir incorporando nuevas tecnologías y nuevas posibilidades. Si no, vamos de modelo estable en modelo estable, como si fuera de una óptica de estadios de innovación, y no, lo que hay es un proceso continuo de innovación. La diferencia es que hasta ahora la lógica de calidad nos hablaba de innovación continua, que bueno, cambiamos un pequeño detalle, que el cliente quería la página web Navarí y lo cambiamos, y ahora es innovación radical. Y en la radical ahí hay cambios, lo dices ahora la biometría, ¿no? Es decir, ostras, oye, que me cambia el sistema de autentificación, que esto no es que cambiado, es que puedo replantear desde la autentificación de cualquiera que dialogue conmigo hasta el límite, hacer procesos de personalización, porque solamente llamando desde un mismo número de teléfono, quizá te está llamando 3 personas de una familia, ahora ya no tanto con los móviles, ¿no? Pero ahí hay lógicas o sobre todo de fraude, ¿no?, que para mí es lo más relevante en vuestra acción. Pues muy interesante. Si te parece bien, pasamos para abrir después un debate abierto a Ismael Colomina de Geonumerics. La verdad es que hemos hablado de inteligencia artificial como una tecnología disruptiva, pero hay otras, insisto, en la combinación de varias, ¿no?, con la que nos va a permitir. No sé si, Ismael, nos puedes explicar cómo vosotros estáis aplicando, qué tecnología estáis aplicando de forma disruptiva, el tema de Global Position Navigation Systems. ¿Dónde está ahora el tema de la localización o de la localización específica como tal? No sé si estás aquí, Ismael. Sí, hola. Perfecto. Buenas tardes a todos. Boa tarde de nuevo. Bueno, yo soy Ismael Colomina. Geonumerics es una pequeña empresa afiliada a la Cambra. Somos una empresa de matemáticos y nos dedicamos a la geomática y la navegación. De facto, somos un spin-off de una serie de iniciativas de la Generalitat, una ya muy antigua, el Institut Cartogràfic de Catalunya, otras más recientes de los centros de investigación. Y antes de entrar en materia, dejadme que rápidamente os comente cómo se suscitó mi presencia aquí, porque empezamos a hablar de una sesión de presentación de empresas de tecnología de la Cambra para presentar lo que la Cambra hacía en este aspecto de tecnologías avanzadas, y luego esto poco a poco se fue especializando hacia la inteligencia artificial, hasta el punto que yo pensaba, bueno, ¿y qué les voy a contar hoy? Que yo no tengo ni idea de inteligencia artificial. De hecho, la usamos en la empresa porque hace un par de meses me enteré de que los chicos jóvenes estaban utilizando el ChatGPT, todos los empleados jóvenes, para resolver problemas que yo ni me imaginaba. Pero yo me había preparado mi presentación, pero la voy a cambiar porque... Siéntete libre. Sí, porque con lo que nos ha explicado Esteba y con lo que nos explicabas tú, Josep, he pensado que quizás la voy a hacer más interesante y podría justificar y motivar más lo que hacemos.
Esteban ha hablado de un factor de innovación o un factor, un ámbito en el que hay un cambio importantísimo de paradigma, que es la movilidad. Y para moverte con seguridad tienes que saber dónde estás. Y nosotros nos dedicamos a esto, nos dedicamos a la geomática de la navegación, que entre otras cosas es saber dónde estás y saberlo con una determinada precisión y además garantizar que tienes un error de 5 centímetros o de 10 o de 1 metro, porque según qué error tengas no lo puedes utilizar. Y luego tú, Josep, has hablado de aerotaxis. Y justamente nosotros estamos en proyectos de aerotaxis porque, como todo el mundo se puede imaginar, cuando un taxi no lleva conductor o cuando un aerotaxi no lleva piloto, tienes que saber muy bien dónde estás, porque si no, si te equivocas, tienes un problema. Y no en 2D, sino en además 3D. esto- En 3D, además. Sí, sí, en 3D. Y además esto puede ser un problema muy, muy grave, porque si para saber dónde estás dependes de la señal GNSS, pues un gamberro cercano con un aparato que cuesta entre 10 euros y 100 euros te puede dejar sin señal GPS. Entonces, esto es mi introducción porque Geonomerics estamos en tecnologías que algunas de ellas son muy, muy antiguas. Por ejemplo, el GPS, Global Positioning System, sistema de los Estados Unidos, se empezó a diseñar el año 1973, hace 50 años. Se declaró operativo en el 93, hace 30 años. Galileo, que es el sistema equivalente europeo, se empezó a diseñar en el 2003, se declaró operativo en el 2016. Y además esto, por cierto, lleva a una discusión muy interesante con países como Brasil, porque un sistema de posicionamiento, navegación y tiempo, luego veremos cómo de importante es el tiempo, es una infraestructura nacional, en el sentido europeo o de Estados Unidos, básica, porque si te quedas sin este servicio, básicamente vas a perder casi que el 15% de la actividad relacionada con tu Producto Interior Bruto. La dependencia que hoy se ha desarrollado de estos sistemas es tal que si ahora nos cerrasen la señal GNSS, nos quedaríamos probablemente sin electricidad, sin internet, sin telefonía móvil, sin transacciones bancarias, etc. Además del caos que esto generaría en la aviación, etcétera, etcétera. Además, si un gamberro o un terrorista perturbase durante un cierto tiempo las señales de navegación, cuando pasemos del 1900 al 1913 y del 1913 al 2023 y del 2023 al 2030 quizás, cuando la mayoría de los coches no tengan conductor, se estima que una disrupción de estos servicios generaría alrededor de unos 3.000 muertos en poco rato en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de tecnologías fundamentales que además están sufriendo un cambio radical. Por ejemplo, y quiero poner aquí, mencionar solo dos ejemplos. Uno de ellos es los sistemas de navegación global, GNSS, GPS, tal como los estamos conociendo, han generado tal dependencia en nuestra sociedad que necesitamos proteger las señales, necesitamos proteger los satélites, necesitamos proteger los servicios, etcétera, y esto se hace de una determinada manera, luego si hay interés lo puedo comentar, pero es que además hay otros desarrollos muy a nivel de ciencia muy fundamental, como por ejemplo es la navegación cuántica, que nos están desarrollando sistemas de navegación que prácticamente están libres de error y que son invulnerables, ¿no? Y esto pues ahora va a tener aplicación a nivel de sistemas militares, pero en el futuro esta tecnología se va a transferir. Y, por ejemplo, la Unión Europea está empezando a desarrollar un segundo sistema de navegación basado en satélites, que es lo que se llama el LEO-PNT, Low Earth Orbiting, Position, Navigation and Timing,
que van a ser constelaciones de cientos de satélites generando señales no desde 20.000 kilómetros, como es el caso del GPS, 23.000 kilómetros, como es el caso de Galileo, por tanto señales muy débiles, muy fáciles de interferir, sino señales a pocos cientos de kilómetros, por lo tanto mucho más intensas, mucho más difíciles de interferir y que van a generar una capacidad de posibilidad de navegación mucho más segura. Bueno, os puedo contar muchas cosas de esto, pero prefiero que... No, está siendo muy interesante. Improvise preguntas o... No, pero es que me parece muy interesante porque ahí abrimos, y déjame comentarte, oyéndote, estaba recordando, yo estoy, como sabéis, en La Salle, aparte de mi línea de investigación en ecosistemas, tengo temas de aplicación de la innovación, el parque de innovación, pero en investigación en concreto estoy dando un doctorado de una doctoranda de Brasil, que se llama Aruana, una doctoranda que está haciendo un análisis de clústeres emergentes disruptivos. La historia es cuando aparece una nueva tecnología que va a cambiar todo y los eVTOLs, todo lo que estamos hablando ahora, hay una industria nueva que no está, quién va a asegurar, quién va a fabricar, quién va a operar, quién va a ser el legislador, está todo abierto. Y tú ya estás comentando, Ismael, y me gustaba mucho decir, cómo las tecnologías van a romper no solo paradigmas sociales, económicos, legales, y ahí la IA va a tener un elemento clave, pero sobre todo, cómo vamos a asegurar que nuestra dependencia tecnológica, al final, si pasa algo, como tú estás diciendo, nos quedamos ciegos tecnológicamente. Hoy me ha pasado que en mi ordenador del Zoom me hicieron una actualización del ordenador, me cambió el ordenador, pero el Zoom no me lo actualizaron. Total, que no podía entrar. Suerte de mi mujer que tenía el backup, pero es un backup familiar, también lo podía funcionar. Digo esto porque nos podemos quedar ciegos tecnológicos, ¿no? Ciegos tecnológicos es decir que lo que está diciendo, si en un cierto momento un eVTOL o una aeronave pierde su localización, tenemos que tener tecnologías de redundancia, tecnologías para asegurar que no sucedan, y sobre todo, en la línea que tú comentas, claro, si tenemos nuevos temas satelitales que van a cambiar, ahí la localización para ser una tecnología que no sé en qué nivel se combina con la inteligencia artificial. Entiendo que con todo el tema de movilidad, tú no solo es que tú localizas, sino que con valor absoluto, sino que vas incorporando más información. Quiero imaginar con los eVTOLs o con los taxis autodirigidos, que estás localizado, pero además el contexto lo vas leyendo y vas actualizando información sobre lo que hay. Y eso lo vemos que no sé a qué nivel se aplican Waze y demás, la inteligencia artificial que va aplicando los aprendizajes de cómo un impacto en un trayecto puede afectar a todo el movimiento, no solo de uno, sino de todos los que van a hacer ese trayecto. Por tanto, ¿qué diálogo estáis haciendo entre inteligencia artificial y temas de navegación? ¿O ya se está desarrollando como tal? Has comentado muchas cosas, muchísimas, muy interesantes, y me has hecho una pregunta concreta y permíteme que comente dos cosas que creo que son muy importantes, y también en el marco de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña. La primera es la dependencia tecnológica. Mira, yo soy excursionista y se me ponen los pelos de punta cuando veo a alguien que se aventura con un móvil. Con Wikiloc. Con Wikiloc. No sabe dónde está. Quizás puede, no sé, puedes tener un evento de niebla. Sabemos lo que es la niebla en la montaña. Es que si te quedas sin baterías, te mueres. No, es que... Y vivimos felices con esto. En el caso del GNSS, si nos quedamos sin señal GNSS, pensad que el GNSS, además de ser un sistema que nos permite navegar, es un sistema extraordinario de tiempo, ¿no? Con GNSS podemos medir cómo las placas continentales se separan, por ejemplo, unos pocos milímetros al año con mucha precisión. Pero también podemos medir el tiempo con una precisión de picosegundos o de nanosegundos muy fácilmente. Si tú tienes un reloj que te da nanosegundos, te cuesta 100 euros. Esto es una revolución absoluta, porque quizás se podía hacer un gráfico, como nos decía Esteban, de la capacidad de la humanidad de medir el tiempo.
nos quedamos sin todos estos servicios que dependen de sistemas de sincronización en tiempo absoluto, como puede ser la gestión de redes eléctricas, que abres una compuerta, cierras la otra, y esto lo tienes que hacer con una precisión consistente con la velocidad de la luz. Y para esto necesitas superrelojes. Y estos superrelojes se utilizan, por ejemplo, en las transacciones bancarias. Y sin estos superrelojes nos quedamos sin capacidad de estas transacciones hoy en día. Y esto naturalmente tiene una derivada política también, porque Europa se planteó que tenía que desarrollar Galileo, porque no podía ser que toda esta dependencia que tenía de esta tecnología estuviese en manos de Estados Unidos. No teníamos nada contra Estados Unidos, pero sí teníamos algo a favor de nuestra capacidad de ser resilientes, etcétera, etcétera. Y esta pregunta, y cuando yo me dedicaba empecé a trabajar con Galileo hace unos pocos años, y iba a Brasil y les contaba esta historia, y decían, bueno, ¿y qué me estás diciendo? ¿Que Brasil tiene que desarrollar también su sistema GNSS? Esto es un tema muy interesante político, porque es un problema de soberanía económica, social, política, tecnológica. Voy a tu pregunta. Sí, hay mucha interacción entre inteligencia artificial y navegación. Y el ejemplo es la robótica, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo señal GNSS, pues sé dónde estoy y lo puedo saber con una precisión centimétrica. Y puedo conocer mi velocidad con una precisión de milímetros por segundo. Pero cuando entro en un túnel o cuando estoy en una calle que tengo muchos obstáculos de recepción de señal, tengo que recurrir a otros sistemas. Y estos sistemas a veces necesitan que yo interprete el entorno. Por ejemplo, puedo utilizar cámaras que estos objetos se mueven. Puede ser un coche, puede ser una persona. Y tengo que tener la capacidad de discriminar entre los objetos que puedo utilizar y los que no puedo utilizar. Y aquí tengo un problema de inteligencia artificial o de reconocimiento de objetos, etcétera. Entonces, efectivamente, yo creo que hay una interdependencia, será como un círculo, una espiral virtuosa de interdependencia entre las tecnologías de la navegación y las de la inteligencia artificial, porque nos ayudamos mutuamente en las situaciones, lo que llamamos entornos complicados de navegación. Disculpa que me he enrollado mucho, pero es que tus comentarios eran muy sugerentes. No, interesante. Y ahora, mientras estabas hablando, estaba validando temas con ChatGPT porque así validaba bien la información. Lo que está haciendo, y tú has dicho muy bien, Galileo fue una apuesta europea para tener una red de satélites que permitieran que, bueno, está muy bien el GPS, pero si Estados Unidos decide bajar la intensidad, perdemos la localización. Por tanto, Galileo es una solución. Pero fíjate que hace pocos días la India, ya lo digo por poner un punto, justo la semana pasada teníamos el Encuentro Mundial de Parques en Luxemburgo, y me decía, la India ha puesto un satélite en la Luna. Es decir, que aquí lo de las tecnologías no va de los países que supuestamente van a ser más avanzados, sino que los que van a aplicarlo. Y quiero incorporar este elemento, como Brasil, en el caso de Evitol en concreto, con Embraix, que de hecho es la línea, está mucho más avanzado que cualquier situación en España. Y allí voy a la lógica de, que estaba comentando muy bien Esteba, que ya no es un tema de tecnología, sino un tema de aplicación de las tecnologías, ¿no? Y de que tú seas capaz de desarrollar industria vinculada y tengas un marco normativo que te permita, porque es claro, si no podemos navegar con eVTOLs en Barcelona, difícilmente vamos a hacer innovación como tal. Lo que han hecho Estados Unidos de forma bastante sorprendente es, en principio empezó con Nebraska, quiero recordar, empezó a dejar circular coches no tripulados para que fueran aprendiendo, y al final ese aprendizaje lo están llevando ya a San Francisco con todos los problemas que pueden tener ahora de que se quede en medio de una carretera y se bloquee, pero es un problema de la innovación. ¿Dónde quiero ir a parar con esto? Que en este diálogo que estamos haciendo Brasil-Cataluña o Brasil-España, lo importante es que hay tecnologías, hasta hay tecnologías disponibles, como tú comentas muy bien, Ismael. El punto es ver qué aplicaciones van a ser adoptadas por los mercados y cómo esas soluciones
pueden ser escaladas internacionalmente. Y lo que sí que es cierto es que tanto la inteligencia artificial como la geolocalización son dos tecnologías oportunas que sirven para cualquier mercado, sea Brasil o sea España, y que de alguna forma aquellas empresas que sean capaces de implementar y escalar van a estar preparadas para, sobre todo, recoger ese viento de nueva innovación. Insisto, yo siempre la innovación la sitúo en dos, un technology push y market pull, ¿no? El market pool es las entidades que hay en el mercado inmediatas, habitualmente siempre estas tienen una connotación de innovación incremental, básicamente porque el mercado está viendo aquello que necesita un poquito mejor. Las technology push acostumbran a ser disruptivas y son aquellas las que replantean, como lo han hecho muy bien con el tema de la geolocalización. Vamos al tercer ponente / debatidor, Daniel Mas, de FIOS, que nos va, y te voy a de hecho interrogar, estoy haciendo, parece una interrogación de tesis doctorales aquí, como tal, y lo que quería desde tu mirada es cómo se pueden optimizar costes a las empresas con la implantación de un sistema de inteligencia artificial para agilizar procesos y optimizar experiencia al usuario. Es decir, ¿cómo realmente esto puede realmente asegurar la optimización de costes? A veces pensamos en un tema de reducción de puestos de trabajo. Lo que podemos incorporar es un tema de maximizar la productividad, ¿no? Como la misma gente puede hacer mucho más trabajo y de forma más eficiente o de más calidad. ¿Cómo se puede hacer esto? Correcto. O sea, bueno, siguiendo un poco la línea que de todos los ponentes que hemos estado el día de hoy, ¿no? O sea, la inteligencia artificial tiene un ROI claro, que es optimización de procesos, mejorar los tiempos, pero la aplicación de eso en el mundo empresarial, os voy a explicar un caso de un cliente en el cual hicimos una red neuronal para hacer que la documentación que recibía de planos industriales, se dedican al sector de aires acondicionados y de ventilación de naves industriales, pues estos planos muchas veces las hacen ingenieros. Ese ingeniero define un plano e indica pues tanto la iluminación como la ventilación como diferentes puntos. Y ellos tenían pues una serie de personas que se dedicaban a coger ese documento industrial, leerlo y generar las órdenes de pedido para que fábrica construyera o distribuyera. Está claro, una inteligencia artificial que sea capaz de leer el documento y detecte esos productos necesarios. Allí se ve un ROI directamente de la aplicación de la inteligencia artificial para sacar un resultado. Pero lo que hicimos fue darle una vuelta, porque muchas veces no solamente la inteligencia artificial es capaz de poder leer y optimizar los trabajos, sino de tomar una serie de decisiones. Lo que hicimos fue conectarlo a los sistemas libres de mercado que hay, de la propia competencia, que tienen sus catálogos, que tienen su descripción específica de estos productos, y entonces hacer que la inteligencia artificial fuera capaz de, mediante una red neuronal, entender qué tipología de producto estaban pidiendo, aunque fuera de la competencia, y buscar un patrón de similitud en el producto que tenía esta empresa. Con lo cual, se optimiza no solamente el tiempo, sino ese trabajo de investigación de encontrar un producto de la competencia que tú puedes suministrar y hablar al industrial y decirle: yo tengo este producto que es más barato o que dan mejores prestaciones que no el que tú has definido en esta orden. Esto es un claro ejemplo de un punto de mejora de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, estamos hablando de inteligencia artificial ayude a una atención al cliente, todo una acción más reactiva. Podemos ir más allá. Planteemos otro escenario, otro cliente de otro proyecto que hemos hecho. Esta gente tiene es del sector de retail, tiene una tienda online. Estamos hablando de uno de los máximos players del sector de venta de tiendas de ropa que hay en España y posiblemente en el mundo. Tienen muchos datos. Esos datos es una fuente de ingesta de información a una red neuronal para que aprenda a entender y a leer enorme, no solamente en un idioma, sino en multitud de idiomas. Si creamos esta red neuronal, es capaz de entender lo que está leyendo, es capaz de identificar productos y cualidades y especificaciones de ese producto que está buscando la gente. Al mismo tiempo, vinculado con el CRM, sabemos cuándo se ha comprado, ergo, tenemos tendencias. Sabemos cuándo la gente está buscando y cuándo hay un cruce de tendencia versus venta. Si esto generamos un escenario virtual en el cual
podemos crear un entorno y lanzar una campaña de publicidad para ver cómo reacciona. Sabiendo los datos, podemos crear entornos virtuales para los equipos de marketing en el cual puedan lanzar campañas de marketing sin necesidad de gastar dinero, solamente en ese escenario. Si veis, lo que quiero transmitiros es que la inteligencia artificial no solamente es una herramienta que puede ayudar a optimizar trabajos, sino que le puede dar una vuelta a necesidades y aparecer nuevas oportunidades que generen ese ROI, esa necesidad. Yeah, pero Daniel, eso quiere decir que los que estamos en las organizaciones debemos leer muy bien cómo utilizar la inteligencia artificial, no para hacer lo que hacíamos hasta ahora un poquito mejor, sino para hacer cosas que nos habíamos planteado. Es decir, estamos en los 4 cuadrantes, lo que sabemos, estamos muy tranquilos, lo que sabemos que no sabemos, podemos ir a buscarlo, pero lo que no sabemos que sabemos y lo que no sabemos que no sabemos. Es decir, tú estás en los 2 cuadrantes de cosas que ni tan solo nos estamos planteando que podemos hacer. No sabemos que no sabemos. O sabemos cosas que no sabemos que sabemos. Es decir, que serían capacidades o conocimiento que tenemos en la organización que no sabemos leerlo, que sería ese cuadrante. ¿Cómo planteáis vosotros ese cambio de los puestos de trabajo? Porque ahí ya no es vender tecnología, es educar, ya ni tan solo consultoría, lo digo en el sentido más amplio de decir, oye, te implanto, es capacitar a la gente para estar continuamente alerta de cómo transformar sus modelos de negocio y leerlos muy bien. ¿Cómo lo hacéis esto? Sí, aquí nosotros lo que normalmente hacemos cuando se plantea un proyecto de inteligencia artificial, lo primero es, existen muchas tipologías de inteligencia artificial. Hemos hablado de las redes neuronales, hemos hablado de las generativas, hemos hablado de sistemas de programación neurolingüística, hay varios tipos. Lo importante es entender, primero, escuchar lo que se necesita y cuál es el gap de esa necesidad. A veces es tan simple como, ante esa necesidad, ver si aporta o no aporta realmente la aplicación de la inteligencia artificial. O sea, porque puede ser que lo único que necesite es un sistema que lea, pues, como comentaba Carlos, ¿no? Esa atención al usuario, esa fidelización, con lo cual mejor no hace falta montar una red neuronal ni nada es demasiado grande. Es entender realmente en qué momento y qué madurez tiene también la organización. Porque es importante, uno, no es la desaparición de puestos, es la transformación de ese puesto. Es decir, la gente que estaba trabajando, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos antes, de la lectura de los documentos y de escritura, ahora mismo está dedicándose a vender directamente, no están, o sea, están generando más ingreso a la compañía porque su tiempo dedicado está en otra cosa. En el caso de textil, básicamente lo que se ha hecho ha sido optimizar los costes de acciones de marketing. Entonces, al final es entender qué es lo que necesita, hacer ese análisis de qué valor aporta y a partir de ahí empezar a construir. Y lo que está claro es que tiene que ser de una forma continuada, es decir, es iteración, iteración, iteración. Bien, ahí me haces pensar, y Esteban me puede complementar con esto, el desafío de la innovación son las inercias, pero sobre todo los miedos, ¿no? Y en gestión del cambio hay 3 elementos clave, críticos. Uno es información, que vamos a hacer, la otra es formación y la tercera es acompañamiento, ¿no? Seguramente cuando uno va a decidir hacer una innovación que quizá le quite su puesto de trabajo de base, en el fondo su zona de confort, es muy duro el aceptar que ese proceso va a ser de confianza para decir, oye, vamos a un nuevo estadio que quizá mi puesto de trabajo lo voy a eliminar. Y por tanto, el dar una confianza organizacional de que te estoy capacitando para mantener no tu puesto de trabajo, sino mantener la organización, porque quizá si no lo cambiamos es que toda la organización se va a cerrar porque no va a permitir ese cambio. Yo, si os parece bien, no sé si queréis complementar en los ponentes alguno de los temas planteados, pero abriría la voz a la audiencia porque tenemos una audiencia, aparte de que Esteban seguro que tiene que completar algo de lo que ha dicho, tenemos a Ángel Trujillo, que si no me equivoco está en Porto Alegre, está en una empresa muy interesante, pero además tenemos a personas que de alguna forma pueden, bueno, como Martín, ¿no? Longobuco, que de hecho sabéis que está haciendo temas de realidad virtual para el aprendizaje, ¿no? Es decir, que, por tanto, Esteban, te devuelvo un momento la palabra a ti porque seguro que de la mesa te has dicho, tenía que haber dicho esto o complementar esto. Por tanto, Esteban, te doy la palabra.
Bueno, yo creo que ha sido una presentación excelente, súper interesante desde muchos ángulos y sin duda alguna, ¿no? Si hay que buscar un elemento que quizás a veces olvidamos y que yo creo que es muy importante, es el tema de los incentivos. Es decir, la gestión de los incentivos es básico. Las cosas no se van a mover si no hay incentivos por parte de los participantes, de todos ellos, ¿no? Entonces muchas veces nos fijamos en el acompañamiento, nos fijamos en la información, nos fijamos en los datos, nos fijamos en lo técnico. Si los incentivos no están alineados con todo eso, no va a acabar funcionando. Esto en el sector público, por ejemplo, lo ves con una claridad diametral, en donde muchas veces tienes de todo, tienes los medios, las técnicas, tienes de todo, pero los incentivos no están ahí. Y entonces esa es la razón por la cual no acaba. Pero además una presentación excelente. No, muy bien. No, ha sido interesante el debate. Vuelvo, Carlos, bueno, a cualquiera de los ponentes que ha participado antes, algún comentario como tal. Bueno, al final me ha encantado las diferentes presentaciones porque cada uno lo hemos visto desde un punto de vista diferente, cada uno desde la perspectiva de nuestras experiencias y no, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Es decir, estamos ante una revolución yo lo digo siempre, ¿no? Antes de, en el caso concreto, en el mío, ¿no? Que es donde yo estoy más metido, ¿no? Que es en la inteligencia artificial generativa, es como la revolución industrial. O sea, en el septiembre del 2022 pasó algo y hay un antes y un después de esa época. Y el que a día de hoy no sea consciente que eso ha pasado tiene un problema. Porque es así y es una revolución absoluta. Entonces, bueno, pues estamos ante una revolución, estamos aquí muchos de los que estamos intentando participar y subirnos a esa ola y ser de los que hagan que la ola sea más grande y nada, la verdad es que es muy, muy interesante y apasionante estar en este momento. Sí, estoy de acuerdo contigo, Carlos, porque realmente ChatGPT fue una rotura y se hizo muy famoso, pero ChatGPT viene de OpenAI. Es una empresa, bueno, una organización sin ánimo de lucro, es gracioso decir eso, organización sin ánimo de lucro, que se funda en diciembre del 2015, se funda. Yo entré a trabajar con ellos en un par de proyectos sobre el 2017 hasta hace poquito. Aún tengo algún NDA que no puedo hablar de sobre qué proyectos. Y es curioso como cuando hay el boom de ChatGPT, de repente todo el mundo conoce la organización, entra en funcionamiento una dinámica financiera, porque el origen de ChatGPT era la divulgación, conocimiento y hacer público cómo funciona una red neuronal, cómo se interactúa, cómo se tiene que ir haciendo. Y realmente es eso, es lo que comentas. Hay un momento en el cual hay un boom. Realmente se tendría que estudiar por qué sucede ese boom, porque existían ya versiones de ChatGPT, existía versión 2. No era capaz de hacer lo que hacía actualmente. Es una acción de marketing maravillosa, que es el vídeo que enseña Esteve, que estaba enseñando. Yo creo que ese es el momento en que el pueblo, el mundo entero entiende, ostras, esto aquí hay algo que ha cambiado, y ese momento hace que se acelere todo. Y ya no son 13 años de coche de caballos a coche de gasolina, es un día, un mes. Hemos hablado mucho del tema de chat así, pero si hablamos, por ejemplo, de todos los sistemas de reconocimiento de voz, también con Whisper, cómo a velocidad que hace, dibujos de imágenes, todo el ecosistema que ha habido, es que pasa un mes y tienes 3 algoritmos nuevos que hacen cosas nuevas. Pues no, más que interesante. Yo creo que aquí, Javier, se nos tira trabajo en la cámara. No sé si hay alguien que quiere intervenir. Josep Boadas desde Sao Paulo. Sí. Yo quiero hacer un pequeño... Sí, adelante. Y perdón porque he entrado sin pedir la palabra como ha hecho disciplinadamente Martín. Yo no quiero comentar nada sobre inteligencia artificial porque no hablo de lo que no conozco, pero sí quiero destacar un hecho y es que lo conozco bien porque nosotros hemos trabajado bastante con la UNESPI, Universidad Estatal Paulista,
Y hay un triángulo allí en el estado de Sao Paulo, el triángulo formado por Campinas, San Carlos, Sao Paulo, de una excelencia tecnológica que comparable a cualquier lugar del mundo, Estados Unidos, Europa, etc. Me gustaría que la próxima sesión tecnológica, si tenemos alguna, tengamos a alguien de ahí. Simplemente quería comentar esto porque creo que es un reconocimiento que se merecen y que si no entendemos esto tampoco entendemos bien el potencial de la Cámara y de la relación entre Europa, Cataluña, España y Brasil. Bien, en esa línea, no solo reconocer lo que dices, efectivamente Campinas, Unicam, San José dos Campos y también todo el apartado de Sao Paulo, USP. De hecho, el Congreso Mundial de la Triple Hélice que tuvimos en Barcelona este año, la verdad es que vino una delegación brasileña muy potente, pero es que el año que viene el Congreso Mundial de la Triple Hélice se va a hacer en Sao Paulo, en la USP. Lo va a llevar el doctor Moacir Miranda y quizá Javier, ya que estaremos allí todos y puede ser interesante de aprovechar. Eso será 26, 27, 28 de junio del año que viene, de poder realmente, ¿por qué no?, aprovechar para conocer y reconocer lo que muy bien dice Ismael, una capacidad científica extraordinaria. Es Esteban, la paradoja europea en Brasil es la superparadoja, es decir, gente top de investigación que ahí van encontrando también la aplicación. Martín, has levantado la mano y después Josep Boadas, por orden de levantamiento. Venga. Bueno, ante todo, agradecer a los ponentes la charla. La verdad es que me ha encantado la generosidad con la que han compartido los datos. He quedado realmente muy sorprendido con la clasificación que has hecho, Josep, del orden de importancia en la investigación de universidades. Me ha sorprendido mucho el tema de la Universidad de Sao Paulo. No formaba parte de, digamos, el ámbito tradicional en que pueda buscar los rankings en inteligencia artificial y en desarrollo, en universidades que uno se fija siempre en Estados Unidos, en China, últimamente incluso en Emiratos Árabes, ¿no? Con universidades que se han abierto hace muy poquito y me da una tremenda alegría. Y quería aprovechar un poco la ocasión para hacer una pregunta en general. Porque bueno, veo que algunos de vosotros ya estáis implicados en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial para empresas, como estamos haciendo nosotros. ¿Qué sensación tenéis en cuanto a, una vez aplicado el modelo, la forma en la que el cliente reacciona en cuanto a lo que es la confidencialidad de los datos? El concepto de seguridad, ¿cuál es la impresión que os está causando? ¿Y qué argumentos esgrimís delante de ese tipo de, bueno, de posibles, digamos, frenos? Porque hay un tema importante, Martín, de ética de datos, la ética de los usos de los datos y después el cómo de alguna forma se siente. No sé si Carlos o Daniel podéis comentar por respecto. Sí, un poquito. Realmente, cuando hacía referencia a la madurez del cliente, ¿no?, al abordar un proyecto, es esto. O sea, el cliente ha de entender que hace falta información. El algoritmo no va a aprender por sí mismo ni por ciencia difusa, ¿no? O sea, necesita datos y datos bien estructurados, lógicamente. Con lo cual ahí entra un factor, ese adoctrinamiento e enseñanza de esos datos. Lógicamente, también tiene que haber un vínculo de confianza, porque tú vas a entrar en su casa, vas a ver sus datos. Tiene que haber una seriedad. Entonces, lógicamente, hay acciones contractuales, NDAs, y luego a partir de ahí generar la confianza de ver los datos y operar con ellos. Por eso también era importante aquello que comentaba de todo tiene que ir con una iteración, ¿no? O sea, si miramos desde un punto de vista de un proyecto Agile, pues cada iteración es un paso y vas labrándote esta confianza, pues iteración e iteración. Bien, muy bien. Pep Boadas, ¿qué tal desde Sao Paulo? Bueno, pues muy bien. Aquí son las 13:43. Y bueno, antes de todo, enhorabuena Javier, Vivian, por el evento de hoy. Es un asunto extremadamente interesante. Enhorabuena a Josep Piqué por la moderación de esta mesa redonda y a las empresas que han participado. Y bueno, solo comentar que estoy de acuerdo con el tema de la paradoja europea brasileña, en que estamos muy bien posicionados a nivel académico científico.
quizás nos cuesta un poco más la parte de innovación, pero las cosas se mueven y se mueven muy rápidamente. Y Brasil, Sao Paulo en concreto, pero también otras ciudades, están generando hubs de startups muy rápidamente, muy potentes, con números de unicornios que cada año pues, crecen de manera no exponencial, pero sí, pero que sí aritmética. Y tuvimos una oportunidad de conocer un poco lo que está pasando en Brasil el mes de junio en Barcelona con la misión del Startup Outreach, en la cual el Consulado General de Brasil también participó muy activamente, y nos dimos cuenta pues, de la cantidad de cosas que se están moviendo en el tema de la agritech, fintech, healthtech y otros muchos ámbitos. Con lo cual, el tema de las startups y Barcelona, bueno, ¿qué tengo que decir? Probablemente es el principal hub de startups del sur de Europa, con lo cual tenemos un puente de diálogo y de cooperación empresarial de primerísima magnitud que hay que aprovechar, hay que incentivar y hay que trabajarlo con el máximo de ganas y de fuerza que podamos. Solo quería comentar esto, sí, reiterar mi agradecimiento a los organizadores porque ha sido un evento extremadamente didáctico e interesante. Muy bien, pues si no hay ninguna palabra más, yo me llevaría 3 ideas fuerza, lo digo Javier, para follow-ups del encuentro. Primero, y casi le pediría a Luis Fernando que redactara el primer ranking Brasil, Cataluña, España de universidades, donde ya empieza a ser el número 1, número 2, número 3, y así de alguna forma evidenciamos con Josep Boadas lo que hay y para poner caras, ¿no? Porque al final si no conocemos, nos reconoceremos, ¿no? Y si no reconocemos, no podremos conectar. Segundo es la conexión de los ecosistemas. De hecho, yo vengo ahora del Congreso Mundial de Parques, donde había una muy fuerte delegación de Amprotec, la red de parques de Brasil, una red extraordinaria, donde hay parques en Recife, en Porto Alegre, obviamente los parques de San José dos Campos y demás. Y de hecho acabamos de lanzar la Alianza Mundial de Distritos de Innovación, que coordino yo. Es una alianza donde son distritos como el 22@, pero bueno, está el de Londres, Watt Innovation District, está el de Melbourne, el Melbourne Innovation District, Parque de Innovación de Buenos Aires, y han habido 2 distritos de innovación en Brasil. 2. Está el de Cuarto Distrito en Porto Alegre, que está haciendo un trabajo extraordinario de transformación de un 22@ en un nuevo distrito, donde está el Instituto Caldera, está haciendo una transformación interesante. Y después, como no, el de Recife, donde en Porto Digital es un distrito que os recomiendo visitar, una antigua zona portuaria que han sabido hacer una transformación de ese territorio mediante la economía del conocimiento. Por tanto, ahí vemos un Brasil con esos ecosistemas. De hecho, nuestra obsesión en el clúster de Universidad de Empresas de la Cámara de Comercio es conectar esos ecosistemas, la red de parques de Cataluña con la red de parques de Brasil, los parques con parques, porque eso al final necesitamos mecanismos de aterrizaje efectivo. De hecho, Luis Fernando, cuando vinieron las startups de Brasil, tuve la oportunidad de hacer un workshop con ellas. Quizá fui un poquito exigente positivamente porque les pedía que me hicieran el path to grow, ¿no? ¿Cuál es su exit plan, ¿no? Y cuando a una startup le pides el exit plan, dices, bueno, pero ¿dónde estamos? Pero si no sabes el exit plan, quiere decir que no tienes plan de crecimiento, y el exit plan puede ser el salir a bolsa, pero también merger acquisition o alianzas con grandes corporaciones. Por tanto, ranking importante, número 1. 2, seguir, Javier, con el tema del clúster en la lógica de conexión de los ecosistemas y de estos grupos de investigación a todos los niveles. Y de hecho se está produciendo un efecto. En La Salle tenemos ahora un doctorando más, vamos a fichar un doctor de inteligencia artificial que es justamente de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, un top que ahora está en el MIT, pero bueno, si viene a Barcelona y puede venir a nuestra casa, pues mejor que mejor. Y esos son puentes naturales que, como Esteba hace muy bien, pues conectar grupos de investigación, gente, al final son conexión de personas. Y tercera línea, el takeaway, es el de la Triple X Conference, que os invito a estar del 26 al 29 de junio. Tendremos tiempo de Javier de organizarlo, pero creo que vale la pena de ese momento donde los ecosistemas del mundo se encuentren, pues bueno, estar allí en Sao Paulo, en la USP, la Universidad de Sao Paulo, para poder realmente conectar, conocer y reconocernos todos en esa conexión de hermandad que estamos haciendo entre Cataluña y Brasil. Devuelvo la palabra a Vivian porque ella sabrá distribuirla de forma adecuada. Venga, Vivian. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, especialmente también a ti, Josep Miquel. Ha sido fantástico tenerte aquí como moderador, calidad máxima.
Y bueno, yo le paso la palabra a nuestro presidente para que él pueda hacer la despedida. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Obrigado, Vivian. Queridos amigos, amigas y amigos, absolutamente emocionado. No tengo palabras para describir el privilegio que supone para mí haber disfrutado con vosotros, haber disfrutado de la enorme sabiduría de Esteban Almirall, de Josep Miquel, que tenemos ese privilegio en esta Cámara de haber construido un clúster universitario desde el principio de la Cámara, dando a entender que el mundo de los negocios sin la cultura, pero también evidentemente sin el mundo universitario, la evolución es absolutamente imposible. Por lo tanto, en ese sentido, pues agradecer tu enorme generosidad y la de todos los amigos de Carlos Puiggener, de Ismael Colomina, al que agradezco que desde el primer momento apostara, a Daniel Mas y a los amigos de FIOS Technology, que siempre también desde el primer momento han estado con nosotros, Ángel Trujillo, a Martín Lanjobuco, y qué decir de Josep Boades, con quien tengo un sentimiento de fraternidad por lo mucho que ha ayudado a la Cámara. Creo que todos vosotros, querido Carlos, querido Daniel y querido Ismael, habéis puesto este intento que es siempre el de esta institución, que es tan joven, que cumpliremos este año 12 años y que por lo tanto es la fuerza de todos, es la ilusión de todos la que nos ha llevado a llegar hasta aquí. Y sobre todo voy a quitarme el sombrero porque cualquiera de vosotros tenéis infinitamente más talento que yo para poder presidir esta Cámara y dirigirla. O sea, es decir, hoy me he dado cuenta de lo pequeño que soy comparado con todos los otros. Bien, la Cámara escenifica el deseo de que ese puente empresarial entre Cataluña, España y Brasil sea una realidad. Escenifica a la perfección el deseo de ser la punta de lanza, pero también el espacio de acogida. Y bueno, repito, no tengo más palabras más que enviaros un abrazo fraterno lleno de agradecimiento y sobre todo también estimularos a los tres que constituís este clúster a que esto lo hagamos cada cierto tiempo, cada ciertos meses, poniendo como objetivo la invitación que Josep Miquel ha hecho al hecho del encuentro del mes de junio del próximo año en Sao Paulo. Creo que eso es importantísimo y por todos los medios intentaré que la Cámara esté. Hemos dado saltos, por comentar alguna última noticia de la Cámara, el conjunto de las cámaras de Cataluña, liderada en el capítulo internacional por la de Sabadell y con Ramón Talamás como presidente de la de Terrassa y tantos amigos, más Acción, más Foment del Treball, más PIMEC, estamos de verdad todos convergiendo en juntar nuestras fuerzas para que ese cordón umbilical existente entre Brasil y Cataluña sea una realidad cada vez más tangible. A todos un abrazo entrañable y mi más sincero agradecimiento. Como siempre termino, que Dios os bendiga a todos y gracias por estar ahí y por acompañarnos a este pequeño equipo constituido por Isadora, por Vivian y este humilde amigo que tenéis siempre a vuestra disposición. Un grande abrazo y nos vemos en breve. Gracias. Un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Chao.